No quiero lastimar tu corazón. Tú sabes que con ellos siempre he estado y no se acercan a buscarme ayuda ni mi paz. Hola, soy la hermana Eloísa Flores Muñoz, misionera servidora de la palabra. Me da mucho gusto compartir con ustedes en este día, ya que me ha tocado reflexionar la siguiente lección. Recuerden ustedes que estamos revisando los textos bíblicos de este folletito que se llama Dios ama a los hombres. Es un folleto en donde tenemos los 2 primeros cursos bíblicos según nuestra espiritualidad, misioneros servidores de la palabra. Y ahora me toca compartir la lección número 10 con ustedes, que se titula Jesús ayuda a los necesitados. Así que vamos a dar inicio. Pero antes de ver propiamente la lección, quisiera que recordemos que en la lección pasada hablamos de que Jesús enseña el camino de la felicidad. Si ustedes se recuerdan, tenemos que tener bien clara la idea de que solamente junto al Señor es que podemos caminar rectamente, es que podemos alcanzar la felicidad que tanto ansía el ser humano. Ahora, en esta lección, Jesús ayuda a los necesitados. Queremos remarcar sobre todo que Jesús vino precisamente también a auxiliar a las personas, vino a ayudar a aquellos que estaban a su alrededor, a todos los seres humanos, pero de manera concreta, físicamente, cuando Él estuvo en la tierra, a algunas personas. Y estas personas tenían algunas características específicas que nos van a ayudar. Así que los voy a invitar para que tomemos nuestra Biblia. Vamos a buscar la primera cita bíblica, que es del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Yo lo voy a proclamar. Ustedes les voy a pedir que lo vayan siguiendo allí desde sus hogares para que el texto bíblico sea el que nos vaya hablando. Así que voy a proclamarlo en este momento. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que Él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Palabra de Dios. Muy bien, en este texto bíblico alcanzamos a ver algunos puntitos bien interesantes. Primero que nada, vamos a empezar a hablar de algunas acciones concretas que realiza nuestro Señor. A esas acciones, llamadas prodigios, milagros como comúnmente nosotros las nombramos, son hechos que en cierta manera no son hechos naturales, son hechos inexplicables. Por eso se atribuyen precisamente a la acción divina. Y estos hechos existen.
Claro que para eso hay que estar abiertos precisamente a la acción de Dios para que sepamos reconocerlo. Y creo yo que en primer lugar es necesario que nosotros entendamos, estas acciones no son ideas, no son cuentos, no es algo que nosotros nos inventamos, sino son hechos tan palpables, prodigios tan fuertes en donde se manifiesta el poder del Señor. Un elemento bien interesante que alcanzamos a descubrir en este texto bíblico es la intervención de la Virgen María. Ella, la Madre de Jesús, prácticamente es la que orilla a nuestro Señor Jesucristo a que realice esta acción prodigiosa. Es una boda, es una fiesta y se acaba el vino. Para los judíos el vino representa la felicidad, la alegría y sobre todo el hecho de que se tenga lo necesario en una fiesta habla de personas que van a tener prosperidad, que les va a ir bien en su vida, en su matrimonio en este caso. Y si el vino se acaba y se descubre ante la población que no previeron, que no tuvieron lo suficiente, pareciera como un ave de mal agüero, como normalmente podríamos decir nosotros. Es decir, que ellos quedaban mal y que quizás se les vaticinaba que no les iba a ir bien en su matrimonio. María, como buena mujer, está atenta a estas necesidades. Quizás, a lo mejor andaba viendo, ¿verdad?, en qué podía servir allí en la fiesta. No solamente disfrutaba de la compañía o acompañaba a los novios, sino que además estuvo atenta a la necesidad de alguien. Y no queriendo que estos jóvenes que apenas iniciaban su matrimonio tuvieran esta dificultad, acude a quien sabe que le puede ayudar, a Jesucristo, su Hijo, verdadero Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo recibe la propuesta de nuestra Madre, la Virgen María, pues Él le dice, aún no me llega la hora. Es decir, todavía no voy a realizar las acciones prodigiosas porque no es el momento. Sin embargo, como buena madre, ella solamente le dijo a los que estaban allí, a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Es decir, yo ya te hice una petición y sé que tú puedes hacerlo. Y confío en que no dejarás a estos jóvenes necesitados que sufran. Creo yo que también esto nos tiene que hablar de una madre, una virgen que está atenta a las necesidades. Hermanos, como católicos no somos personas huérfanas, tenemos a alguien que pide por nosotros, que ora por nosotros. Y en las necesidades más grandes, más fuertes que nosotros vivimos, allí está también nuestra Madre, la Virgen María, dispuesta a auxiliarnos, dispuesta a ayudarnos. Solo hace falta que nosotros le demos cabida, que le pidamos que ruegue por nosotros. Ciertamente ella no hace el milagro, es nuestro Señor Jesucristo, pero ella intercede y actualmente ella es la que le pide a su Hijo por nosotros. Otro punto que quisiera que remarcar aquí es que los sirvientes atendieron a lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos ver acciones portentosas, queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, tenemos que obedecer, hacer lo que el Señor nos pide. Creo yo que es así cuando más podemos alcanzar a descubrir que Dios está atento, que Dios sí nos responde. Porque quizás mucha gente dice, yo le pido, pero yo no veo nada claro. Habría que pensar o preguntar, sí, se lo pides, pero ¿de verdad estás abierto? ¿Crees que Él lo puede hacer? ¿O solamente quizás, verdad, se pone a prueba el poder divino? Creo que no sería la actitud más correcta. Además, si nosotros tomamos el consejo de nuestra Madre, hacer lo que Jesús nos pide que hagamos, también nosotros nos vamos disponiendo en la vida para que entonces Él se manifieste de la manera que Él quiera. Así que lo importante en este texto bíblico también es remarcar que nosotros somos los que vamos a permitir que Dios haga acciones en nuestra vida o le vamos a cerrar la puerta. Así de sencillo. Bien, vamos a continuar con otro texto bíblico. Vamos ahora a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27.
Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: ¿pues quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Palabra de Dios. Bien, en este texto bíblico, que es otro de aquellos en donde se manifiesta el poder de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de que, como lo predicamos en la Iglesia Católica, Él es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Nuestro Señor Jesucristo, al venir aquí a la tierra y tomar carne humana, no es que solamente vive como en apariencia, como una ilusión, un ser humano. No, al tomar la carne, asumió todo lo que con ello conlleva. Por eso es que podemos decir nosotros que Él entiende, sabe perfectamente lo que podemos experimentar como seres humanos. Al tomar nuestra carne, Él pudo experimentar también el cansancio, el hambre, la sed, el sueño. Aquí al menos, ¿verdad?, se narra de un momento en el que van en la barca y después de un largo día de apostolado, nuestro Señor Jesucristo se quedó dormido en la barca. Entonces, habla de una persona que sabe perfectamente lo que tiene que vivir el ser humano, que nos acompaña precisamente también con esa humanidad. Es un Dios cercano, no es un Dios que se quedó allá en las estrellas, en el sol, o donde nos imaginemos que está el cielo. No, hermanos, es un Dios que camina con nosotros, es un Dios que se hizo tan pequeñito que ha sido capaz de tomar nuestra misma naturaleza. Y eso es lo que nos da la garantía de que es un Dios que nos entiende. No es un Dios que se olvida de nosotros o que no sabe, ¿verdad?, ni siquiera lo que estamos experimentando. De hecho, muchos teólogos dicen, ¿verdad?, se ha hecho tan cercano que hasta nos da miedo, ¿verdad? Porque no le podemos rebatir o no podemos, ¿verdad?, negar que se ha hecho hombre y que se ha acercado tanto a nosotros y nos lo sentimos tan de cerca que nosotros no podemos decir, no se puede, no, porque el Señor nos ha enseñado que sí se puede asumir este estilo de vida, asumir a Dios desde aquí, de esta pequeñez, de esta humanidad. ¿Qué más podemos descubrir en este texto bíblico, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo dice, va en esta barca y los discípulos se enfrentan a una tormenta. Primero que nada, normalmente en la palabra de Dios, la barca asemeja a toda nuestra vida, nuestra existencia, o sea, el caminar, el ir, ¿verdad?, atravesando estas situaciones, ¿verdad?, en este caso el mar, las situaciones complicadas, las situaciones difíciles. Dice aquí, se desata entonces la tormenta, es decir, vienen las pruebas, las dificultades, los momentos amargos, tan complicados a lo mejor que vivimos los seres humanos. Y es allí cuando los discípulos pues le hablan, o sea, él está dormido, dice, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Creo yo que sí debemos de tener claro que solamente el Señor es el único que nos puede sacar de las situaciones a veces que de verdad nadie más nos puede ayudar a solucionar. Cuando sentimos que ya los problemas nos llegan, como decimos comúnmente, ¿verdad?, hasta el cuello, ya no podemos más, pues solamente Dios. Y es ahí cuando pienso, ¿verdad?, que la invitación sería esa, hermanos. Gritémosle si es necesario a Jesús, pidamos la ayuda, busquemos la manera de que Él escuche nuestra plegaria, que entienda, ¿verdad?, porque lo sabe, pero necesitamos nosotros hacer más práctico, ¿verdad?, nuestra necesidad más palpable, decírsela. Mira, Señor, necesito que me ayudes, este problema, mi matrimonio, los hijos, las situaciones que vivo en la misma escuela. Pensemos tantas situaciones difíciles, no sé,
a lo mejor hasta pensemos en los traumas que a veces vamos cargando, los complejos, todas esas cosas que a veces vamos cargando en nuestra vida y que parecen una pesada losa y que no podemos con ellas. Cuando ya no encontramos salida, el único que nos puede ayudar es Dios, hermanos. Si no tenemos claridad en eso, miren, nos vamos a ahogar o vamos a andar buscando cosas que a lo mejor ni siquiera, ¿verdad?, nos van a ayudar. Situaciones, pensemos, ¿verdad?, gente que se dedica a ir a buscar en la brujería una solución. No, hermanos, o sea, Dios es un Dios poderoso. Jesús, al Dios que seguimos, es un Dios que nos puede ayudar aún en lo más complicado. Pero para eso, pues ustedes y yo necesitamos hacer la experiencia. Esto no se vive nada más solamente con palabras. Decir, bueno, creo en el Señor, me arrodillo delante de Él, le pido que me ayude y estoy consciente, creo que también me va a ayudar. No a mi medida, como Él lo quiera, como Él lo haya determinado, pero Él no deja de escuchar nuestra súplica. Bien, vamos a meditar la siguiente cita bíblica. Es del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba, apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos. Y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie.
y luego mandó que dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Bien, en este texto bíblico, hermanos, alcanzamos a ver dos personajes que reciben una gran bendición, reciben un prodigio, un milagro. En el primer caso, para el que llegan, ¿verdad?, estos judíos, es una pequeña que está enferma, está en cama. Esta pequeñita prácticamente está a punto de morir y le piden al maestro que vaya hacia ella. Pero en su camino encuentra a otra mujer con una fe tremenda. Y aquí la importancia de la fe. Nuestro Señor Jesucristo, para realizar una acción portentosa en nuestra vida, lo primero que exige es la fe. Si nosotros no creemos en su poder, no creemos que de verdad Él puede actuar en nuestra vida, pues entonces no vamos a permitir que Él se manifieste con ese poder. Ciertamente, en algunos casos, ¿verdad? Y yo creo que también entre ustedes debe haber testimonios de personas que a lo mejor no creían en el Señor, no creían en Dios como ejemplos de grandes santos, y que Dios se manifestó en su vida de una forma tan fuerte, pero porque Él necesitaba hacer entender a esta persona que Él es el único Dios y que también quizá lo necesitaba como un servidor, como alguien que estuviera claro de que el poder divino existe. Pero en la mayoría de nosotros, Dios actúa principalmente cuando nosotros manifestamos nuestra fe en Él y queremos que Él lo haga. Puede ser, ¿verdad?, que nuestros problemas nos estén abrumando, pero si nosotros no acudimos a Él, si nosotros no somos capaces de decirle, mira, necesito que me sanes, necesito que me ayudes, necesito que seas tú el que actúe en mi vida, pues entonces difícilmente lo va a hacer, no porque no pueda, sino porque respeta también nuestra libertad. Dios nos ha regalado ese don precioso, no nos va a imponer nada, pero cuando nosotros acudimos a Él libremente, entonces ahora sí nosotros le damos cabida, nosotros somos capaces, ¿verdad?, de abrir nuestra experiencia, abrir nuestros horizontes. Una persona que a lo mejor nunca ha experimentado la acción divina, pues difícilmente va a decir, pues sí, ¿verdad?, existe o es realidad. No. Pensemos en los milagros de personas que han sanado alguna enfermedad que ya los tenía desahuciados o que definitivamente dijeron los médicos, esto ya no tiene remedio. Allí, cuando hay una fe sencilla, humilde, pero sobre todo que Dios sabe que es para nuestra salvación, Él actúa. Él hace que ese curso, a lo mejor de la naturaleza, cambie totalmente. Pero sí se requiere la fe. Otro aspecto que vemos, ¿verdad?, en el caso de la mujer, ¿verdad? Ella dice solamente con el hecho de que toque su capa. Ni siquiera, ¿verdad?, pensaba en platicar, pedirle, a ver, tócame. No, porque sabía perfectamente que no merecía eso. Ella estaba relegada de la sociedad. Al tener esta enfermedad, ella prácticamente era una persona maldita. Así la veían los judíos. Era, primero que nada, maldita por su enfermedad. Y luego era una mujer poco tenida en cuenta. Por lo tanto, al acercarse escondidas a nuestro Señor Jesucristo, ella manifiesta de verdad su fe hacia Jesús. Es decir, sabe perfectamente que con el único hecho de que logre tocar el fleco, va a quedar sana. Y eso es lo que le consigue el milagro. Nosotros, hermanos, preguntémonos, ¿qué hacemos para alcanzar a ver los milagros de Dios en nuestra vida? En el caso de Jairo, cuando ya murió la pequeña, le dicen, pues ya, ¿qué necesidad hay de que molestes al maestro? Sin embargo, Jesús, si ustedes toman nuevamente su Biblia, dice en el versículo 36, pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Es decir, ante estas situaciones que a lo mejor nos llevan a desesperarnos, quizás a no encontrar salida, a sentir que ya nada se puede hacer, dice el Señor, tranquilo, tranquila, no tengas miedo, cree que sí, hay alguien que te puede ayudar y ese alguien es Dios. Si manifestamos así la fe, hermanos, veremos muchas acciones. Seguimos ahora en el mismo Evangelio de San Marcos, pero ahora vamos a tomar, por favor, el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Algunos días después,
Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4, le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve éste a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí, a la vista de todos. Por esto, todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Palabra de Dios. Bien, en este otro texto bíblico, ahora descubrimos cómo el Señor levanta a un paralítico. Pero antes de realizar este milagro, fíjense ustedes qué interesante, es que lo primero que le perdona el Señor son sus pecados. Y uno podría decir: bueno, pero si el paralítico ni siquiera pidió que le perdonara, ni siquiera pidió que lo sanara, porque quien lo llevó fueron otras personas, fueron unos hombres, ¿verdad?, que creían en el Señor. Y sin embargo, el Señor actuó. ¿Qué significa esto? Primero que nada, también debemos de tomar en cuenta la comunidad. Es cierto que nosotros requerimos fe para que entonces actúe el Señor, pero cuando no está la fe presente en la persona, Dios también mira la fe de la comunidad, de la iglesia. Estos hombres buscaron la manera de hacer que este hombre estuviera enfrente de Jesucristo. No podían meterlo por la puerta por las condiciones en las que estaba tan llena la casa. Entonces se le ingeniaron. Una persona cuando quiere acercar a otra a Dios y que crea, le busca la manera, estrategias, maneras para hacer que la persona se dé cuenta de que requiere de la ayuda de Dios, que sola no puede caminar. Pero también depende pues de nuestra fe. Entonces la comunidad allí entra. Estos hombres buscan la manera, colocan a este enfermo delante de Jesús y dice la palabra de Dios, Jesús, al ver la fe que ellos tenían, entonces le perdona los pecados. Tampoco, ¿verdad?, vayamos a pensar que entonces, ¿verdad?, con que yo vaya a la iglesia y aunque el marido no vaya, ya se le va a perdonar todo. No, a ver, vamos a aclarar una cosa. Sí suple la fe de la iglesia muchas situaciones y en el momento más necesario para que no se pierda la persona, Dios va a actuar, va a buscar la manera de que esa persona tenga un encuentro fuerte con Él, que se arrepienta en el último momento. Ustedes deben de estar claros en esto, pero tampoco se trata, ¿verdad?, de que la otra persona sea dejada y que de plano esté cerrada o totalmente cerrada a la acción divina. No, tenemos que estar claros. Yo tengo que hacer lo que me toca, buscar la manera y Dios va a hacer el resto. ¿Qué otra cosa podemos decir en cuanto al perdón de los pecados? Miren, nuestro Señor Jesucristo no vino a sustituir a los médicos. De hecho, Él no quitó el dolor, porque si no, pues ninguno de nosotros seguiría padeciendo. La realidad es que seguimos sufriendo, nuestro cuerpo se sigue enfermando, de hecho, ¿verdad?, muchas veces sufrimos dolores muy fuertes, físicos, morales, espirituales, de todo tipo. Es decir, el sufrimiento no pasó a desaparecer, ya se quitó, no. Sin embargo,
hemos entendido precisamente con el mensaje de Cristo que Él viene a darle un sentido diferente, pero que lo más importante, más allá que lo cuerpo, es la salud interior, la salud espiritual. Ustedes saben perfectamente que en la actualidad más del 11% de las personas pues están viviendo en una depresión terrible. Y qué pena que teniendo tantos medios, tantos elementos para ser felices, el hombre no consiga la felicidad. ¿Pero por qué? Porque ha dejado a un lado a Dios. Entonces nuestro Señor lo primero que viene a sanar es el interior de la persona. Si ustedes tienen en su familia gente que está de verdad deprimida, está en situaciones, ¿verdad?, que no se quiere levantar, necesita el mensaje de Cristo, necesita escuchar la palabra, porque esta acción divina es la que levanta a cualquier persona. Igual, nosotros no estamos aquí porque seamos los mejores, sino porque en un momento dado Dios quiso actuar en nuestra vida, llegó a nosotros y quiso rescatarnos, sacarnos, para después ser portadores de su mensaje. Sana el interior y después, si es necesario y es para nuestra salvación, también el exterior. Así que nosotros, si no vemos una acción portentosa, un milagro físico, no por eso tenemos que dejar de creer, ¿no? Se trata de que lo más importante ha sido sanada con la confesión, con la palabra, con la oración, con esa voz divina en nuestro corazón. Y lo otro, si es para su gloria, se nos dará. Bien, vamos a continuar entonces con nuestros textos bíblicos. Ahora los voy a invitar, por favor, que busquemos del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Dice así: Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: No es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: Tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la tierra. Sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes. Los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Muy bien, vamos a tener en cuenta algunos puntitos en este texto bíblico. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 que cuando nuestro Señor Jesucristo vio a la multitud sintió compasión. ¿Por qué nos ayuda nuestro Señor? ¿Por qué siendo tan poderoso y tan grande se abaja, nos mira y nos ayuda? Precisamente por esta virtud o esa característica propia de Dios, y que obviamente también estamos invitados a tenerla, la compasión. La palabra compasión proviene de 2 palabras, de compadecer, es decir, buscar padecer con el otro, no en el sentido de decir, bueno, como el otro, ¿verdad?, está sufriendo de hambre, pues yo también, ¿verdad?, tengo que morir de hambre. No en ese sentido, sino hacer palpable el sufrimiento de la persona que está a nuestro lado, de nuestro prójimo. Y no solamente, ¿verdad?, es aquel que está más cercano, todos de manera general. Pero ciertamente en donde más podemos palpar la necesidad es el que está a nuestro alrededor, en la familia. Pensemos, qué pena nos da cuando uno escucha en las noticias, es que
tal persona se suicidó. A lo mejor era amigo, a lo mejor era un hijo, a lo mejor era un vecino. Y qué pena que a veces no nos damos cuenta de que la persona está sufriendo, que la persona está mal, que necesita ayuda. Nuestro Señor Jesucristo alcanza a percibir, tiene la sensibilidad precisamente para percibir cuando una persona no está bien. Y nosotros también deberíamos de practicar eso. Pero por desgracia, casi siempre andamos a las carreras, decimos, ¿verdad? Normalmente. Y pasamos, vemos a la gente que está pidiendo limosna, pero ya se nos hace común. Alcanzamos a ver a lo mejor al vecino que está enfermo, pero no nos detenemos. Si nosotros no somos capaces de hacer uso de algo que Dios nos ha regalado, la capacidad de observar, de ver, de hacer algo por el otro, hermanos, nos vamos endureciendo de tal manera que quizás ni siquiera a nuestra propia familia podemos ayudar. Ciertamente sé que hay mucha necesidad material, pero cuando se les pregunta, por ejemplo, a los jovencitos, a los adolescentes, ¿qué deseas que te den tus papás? ¿O por qué eres rebelde? ¿Por qué tantas complicaciones con tu vida? Casi siempre la experiencia es eso, porque nadie me ama, nadie me atiende, nadie me hace caso. O sea, si un joven, un pequeño es así, tiene mucho que ver por la falta de atención. Entonces creo yo que partiendo de eso, hermanos, tenemos que hacer conciencia. Jesús nos enseña a acercarnos al que lo necesita, que seamos personas también dispuestas y abiertas a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Ciertamente, lo que no podemos hacer, pues tampoco se nos va a exigir, pero siempre hay algo que podemos dar, ya sea nuestro tiempo, una palabra de aliento, ya sea a lo mejor la ayuda material cuando se tiene, que bueno, bendito sea Dios, hay que darla, pero que no nos quedemos con los brazos cruzados, sobre todo cuando sí nos damos cuenta que alguien necesita la ayuda. ¿Qué más podemos decir? En este texto bíblico, nuestro Señor Jesucristo le da de comer a estas personas. ¿Por qué? Porque no han comido. Dice que lo han seguido, ya tiene varios días, lo siguen y pues no tienen que comer. La respuesta de los discípulos, ¿verdad? Pues que nosotros no tenemos, o sea, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a hacer con tanta gente? Y creo yo que también a veces así nos sentimos impotentes, ¿verdad? No sabemos cómo ayudar a los otros. Pero si no sabemos, hay que acercarnos al Señor. Él nos va iluminando, nos va dando las pautas, va haciendo, ¿verdad?, que nosotros vayamos descubriendo nuevas formas de ayudar. Así que lo importante es esto, estar abiertos a la acción del Señor. Y también, cuando nuestro Señor Jesucristo, ahora sí, díganles que se sienten. Dice, aquí solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. Está bien con esto. Hace la acción de gracias, bendice esos alimentos y se los reparte. Y todos quedaron saciados, dice la palabra de Dios, versículo 20. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes. Cuando el Señor nos da incluso de sobra. Dios no es un Dios limitado, hermanos. Cuando a nosotros les pedimos, ¿verdad?, o les exhortamos, ¿verdad?, que hagan la experiencia de la providencia, de que no se afanen tanto a lo mejor solamente en trabajar y trabajar por el bien material, sino que también hagan un espacio para el servicio, para conocer la palabra de Dios, para acercarse a la Eucaristía. No es porque nosotros, ¿verdad? Bueno, algunas personas dicen, bueno, pues ustedes qué, ¿verdad? Como no tienen que trabajar, pues ustedes se dedican a eso. Pero también hemos hecho la experiencia de que Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Su providencia, es decir, esa acción que se va moviendo del Señor, de verdad, o sea, se deja manifestar. No es que nosotros lo merezcamos, sino que aquel que se dedica al reino de Dios, el Señor le va a dar lo necesario. No va a ser en abundancia, pero sí lo necesario para sobrevivir, para tener lo suficiente y no morir de hambre. Si nuestra sociedad está mal y si mucha gente se está muriendo de hambre, no es porque no haya comida, sino porque mucha de la gente que tiene el poder no es capaz de compartir, de darle a quien lo necesita, porque sí se podría incluso acabar con la misma pobreza y la miseria que hay en nuestro mundo. Pero qué pena que a lo mejor nosotros teniendo no queremos compartir, queremos más, llenarnos y no somos capaces de ayudar al que está alrededor. Creo que la invitación también es esa, hermanos, no pensemos solamente en el bien material,
sino sobre todo en el bien espiritual, y de verdad nos va a ayudar a no tener una necesidad urgente de cosas vanas. Vamos con el siguiente texto bíblico, ahora es del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Recordemos, ¿verdad?, que ustedes pueden ir anotando sus textos bíblicos ya con más calma, ¿verdad? Ustedes los pueden repasar y meditar, porque hay muchas cosas que ustedes pueden sacar a los textos bíblicos. Aquí solamente decimos algunos elementos esenciales, pero eso no es todo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer este trabajo ya en sus hogares. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. Después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros para morir con él. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el último día. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Jesús, al ver llorar a María y a los discípulos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó: ¿dónde los sepultaron? Le dijeron: ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los discípulos dijeron entonces: miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían: este que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Palabra de Dios. Bien, en este texto bíblico nosotros alcanzamos a percibir una acción portentosa que difícilmente, ¿verdad?, podríamos decir que no se repita ahora. No en el sentido físico, hermanos, sino en el hecho de que solamente Dios nos devuelve la vida. Aquellos que de una u otra manera a lo mejor ya no teníamos salida, ya estábamos en una situación de muerte, hundidos a lo mejor en el pecado, en vicios, en situaciones que de verdad lastiman al ser humano, solamente el Señor fue el único capaz de sacarnos de esa situación, nadie más. Para quienes han tenido la experiencia a lo mejor de sentirse ya al borde de la muerte, sabrán perfectamente que es una situación que a lo mejor, ¿verdad?, entra un pánico, un miedo, o sea, saber que quizás ya no voy a tener la oportunidad de ver a mis seres queridos, de quizás experimentar la alegría de sentirse vivo, pero sobre todo el hecho de saber que a lo mejor no hice lo que tenía que hacer. Y sin embargo, el Señor permite una segunda oportunidad. Creo que a eso estamos llamados, hermanos. No esperemos a lo mejor estar en una situación ya de conflicto para hacer conciencia. Dios, nuestro Señor, nos sigue dando oportunidad cada día, todos los días. Al darnos la existencia, nos dice: quiero que tu vida sea diferente. Nosotros fuimos traídos aquí a la tierra para una misión concreta, para un trabajo específico. Pero si no logramos, ¿verdad?, llevar adelante esa misión, nuestra existencia, querramos o no, pues se queda limitada, no se planifica realmente. Lázaro todavía tenía algo que hacer en la tierra, por eso el Señor le devolvió la vida. Y yo creo que ustedes y yo podemos experimentar eso también. Nos faltan muchas cosas que hacer, nos falta realizar algún trabajo, alguna misión, algo concreto. Pero lo ideal sería que nuestra existencia sirviera para algo, que dejara una huella en esta tierra. Entonces, la llamada de nuestro Señor Jesucristo ahora es: sal de la tumba. Sal de esa situación a lo mejor de podredumbre, de esa situación de pecado, de vicio, que no nos deja nada bueno, que más allá, ¿verdad?, porque ciertamente ofendemos a Dios, pero más allá de eso, es que nosotros mismos a final de cuentas nos hacemos daño. Somos los únicos, ¿verdad?, que estamos cavando nuestra propia fosa. ¿Qué necesidad hay? Tocar miseria, basura. No, el Señor dice: ya sal de esto. ¿Para qué seguirnos enlodando cuando tenemos la oportunidad de tener una esperanza, de hacer una vida mucho mejor? Pensemos, ¿no?, en la gente que a lo mejor está enviciada y dice: es que no se puede. Con la gracia de Dios, sí. Dios tiene el poder para sacar a la persona más perdida de la situación, incluso más inmunda, hermanos. Pensemos en la conversión de alguna persona cercana que necesita. Pidámosle al Señor, Él lo puede hacer.
Solamente Él. ¿Por qué? Porque tiene el poder, Él tiene la gracia. Por lo tanto, lo que necesitamos, que ya habíamos dicho, es la fe, en primer lugar. Segundo lugar, que no nos quedemos con los brazos cruzados, que hagamos algo precisamente para nuestra sociedad, que tanto necesita de experiencias vivas, pues nosotros seamos, ¿verdad?, un testimonio, que dejemos que sea Dios que nos levante y así un día o el día de mañana podamos decirle al otro, sí se puede salir, porque yo soy el testimonio de que se puede con la gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, al menos aquí en este milagro, ¿verdad?, también nos enseña que hay que estar abiertos a estas cosas que a lo mejor parecen imposibles. Si se puede, con la gracia de Dios. Claro, si cerramos el corazón como los fariseos, aunque veamos esas señales, está endurecido el corazón, no vamos a creer. Pero entonces eso tiene que ver mucho con la soberbia, con un corazón, ¿verdad?, duro, con un corazón que a lo mejor no se ha abierto a una verdadera experiencia de Dios. Y a final de cuentas, ¿quién se lastima? El propio ser humano. El corazón endurecido no ayuda a la persona a que ésta sea realmente feliz. Y ustedes y yo estamos llamados a la felicidad eterna, aquí en la tierra y obviamente a la resurrección allá junto a Dios en el cielo. Pues bien, ya hemos terminado con la lección del día de hoy, pero antes quisiera dejarles una pequeña tarea, porque pues sí, es justo, ¿verdad?, que ustedes que van a estar leyendo los textos bíblicos la profundicen, pero también tengan algunos elementos, ¿verdad?, que les pueda ayudar un poquito a orientar por dónde va a ir su reflexión. Primero que nada, yo les preguntaría, ¿qué es lo que el Señor nos pide para que podamos ser testigos de un milagro? La primera exigencia de Cristo, para que seamos testigos de un milagro. Siguiente pregunta, ¿qué nos enseña con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, al sanar al paralítico, primero le perdona los pecados? ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice a nosotros esa acción? Y finalmente, pues vamos a pensar, ahí sí de manera personal, ¿verdad?, cada quien que piense, ¿qué disposiciones necesito para que yo pueda ver los milagros del Señor? No sé, alguno dirá, pues sí, ¿verdad?, mi fe como que no está muy firme, o realmente ni siquiera tengo fe porque no conozco de Dios, o la que tengo, pues allí, ¿verdad?, como que está a medias, es decir, creo, pero en ciertas cosas dudo, o en los momentos de conflicto, ¿verdad?, ya creo que Dios me abandonó. No sé, hay que revisar un poquito qué nos hace falta, porque a final de cuentas, si nosotros vamos madurando en la fe, pues tiene que ser esta cada vez más firme y a prueba, es decir, superar todas esas situaciones, incluso por muy complicadas que se presenten. Eso por un lado. Pues también, ¿verdad?, quisiera recomendarles, como les había dicho, el folletito, si ustedes, ¿verdad?, pues tienen la oportunidad de adquirirlo, Dios ama a los hombres, es la lección número 10, estuvimos revisando el día de hoy, Jesús ayuda a los necesitados, y si no lo pueden adquirir, pues no importa, o sea, sus textos bíblicos, léanlos, profundícenlos, porque a final de cuentas, la palabra de Dios es la que sana, es la que ilumina, es la que nos va indicando el camino a seguir. Bien, me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes esta lección. Soy la hermana Eloísa Flores Muñoz. Ojalá, verdad, que tengamos la oportunidad de seguir en contacto, pero les vamos a pedir precisamente para esto, para tener contacto, que se inscriban al canal YouTube de las Hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra. Ustedes pueden ingresar, ¿verdad?, a esa página de YouTube y nos van a encontrar así, HMSP Comunic K, con K al final, K de kilo. Entonces, suscríbanse, también aparece la página en Facebook, Hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra. También les pedimos que se suscriban a esa página, que activen la campanita para que ustedes puedan recibir las comunicaciones, sobre todo los videos, ¿verdad?, que se van editando. Cuando va saliendo uno nuevo, ¿verdad?, si ustedes activan esa campanita, inmediatamente, ¿verdad?, les va a llegar la notificación de que hay un nuevo video y ustedes puedan llevar el seguimiento de estos cursos bíblicos. Si es la primera vez que tienen contacto con nosotros, no se preocupen, en esta misma página ustedes pueden buscar los videos anteriores. Lo importante, ¿verdad?, es que conozcamos, profundicemos en
nuestra fe y que también sean portadores de este mensaje. Los invitamos a que a su familia, ¿verdad?, les muestren sus videos, a los amigos, si son jóvenes, ¿verdad?, en su grupo, ¿verdad?, en su club social, busquen la manera de que no sean solamente, ¿verdad?, para divertirse, que también la evangelización llegue allí a través de estos medios. Bueno, les agradecemos y primeramente Dios, pues seguimos aquí para lo que ¿Qué puedo hacer yo